Hola Epicentro Phoenix. Podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Esta petición es muy interesante, ya que como judíos, los discípulos crecieron orando y viendo a otros orar. De hecho, en la actualidad tú puedes ver escenas del Muro de los Lamentos, como los judíos oran en ese lugar. Y así era en el tiempo de Jesús. Los judíos crecían orando y viendo a otros orar. Así que es interesante que los discípulos se hayan acercado a Jesús con esta petición: enséñanos a orar. Y la razón por qué lo hicieron es porque Jesús oraba diferente. La oración de Jesús era viva. Tenía relación directa con su manera de vivir, lo mantenía en amor, en movimiento, en crecimiento, avance y expansión. Si algo podemos decir de la vida de Jesús, es que la vida de Jesús nunca fue una vida estancada, nunca fue una vida sedentaria. No, todo lo contrario, fue una vida en movimiento y avance. Así que cuando los discípulos le hacen esta petición a Jesús, no estaban pensando solo en aprender una oración para repetir algo que era común en ese tiempo. Lo que ellos buscaban era conectar sus vidas con la realidad de Dios, así como lo hacía Jesús. Estaban buscando la vida en abundancia que miraban en Jesús. Y cuando pensamos en esto, yo creo que podemos decir que eso es precisamente lo que tú y yo necesitamos: una vida de oración que impulse el crecimiento, el avance y la expansión de nuestras vidas. Una vida de oración que traiga a nosotros la vida en abundancia que Jesús nos prometió. Ahora, cuando pensamos en la vida en abundancia que Jesús prometió y que Él vivía, no estamos hablando de una vida sin obstáculos, no estamos hablando de una vida sin sufrimiento, pero sí estamos hablando de una vida de movimiento, de una vida de expansión, de una vida en la que crecemos día tras día. Así que cuando le hicieron esta petición a Jesús, Jesús les dijo: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que el día de hoy estaré conectando el Padre Nuestro con esa vida en movimiento, en crecimiento, en expansión que identificamos en Cristo y en sus primeros discípulos. Cuando piensas en la vida de los discípulos,
cuando tomaron la decisión de seguir a Jesús por primera vez, cuando le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y después de los evangelios empiezas a leer el libro de los Hechos, empiezas a leer las cartas de los apóstoles. Nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que las vidas de los discípulos de Jesús no se estancaron, no se quedaron en el mismo lugar. Sus vidas fueron vidas de movimiento, de crecimiento y expansión. Y creo que está conectado, como lo estaba en la vida de Jesús, estaba conectada con su vida de oración también. Así que creo que sería bueno que nosotros pudiéramos conectar el Padre Nuestro cada vez que lo oramos con esa vida en abundancia que vimos en Jesús y en sus discípulos. La primera parte del Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que debemos de percibir y entender y asimilar en nuestro corazón cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos es que Dios es el Padre. Él es la fuente y el origen del universo, de los seres humanos, de todo ser viviente. Dios, como lo he estado diciendo, no es un Dios estacionario y sedentario. Él sigue siendo creador. Él sigue siendo dador de vida. Él sigue impulsando cosas nuevas. La oración debe de conectarnos con el Dios creador, con el Dios dador de la vida, con el Dios impulsor de cosas nuevas. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Los cielos, que es el lugar del trono de Dios, nos dice la Biblia, es un mundo en movimiento y expansión. No sé si alguna vez te has puesto a observar los cielos y percibir el movimiento de los cielos. Y eso es simplemente a simple vista, ¿verdad? Pero cuando ya analizas los cielos o la expansión de los cielos, del universo, desde una manera más científica, nos damos cuenta, ¿verdad?, que es un mundo en movimiento y en expansión, un mundo en crecimiento. Y oramos al Padre nuestro que está en los cielos. Eso nos habla, ¿verdad?, del carácter y de la personalidad de Dios. Cuando pensamos en los cielos, tenemos que entender que los cielos están llenos del carácter y la personalidad de Dios. David cantaba: los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, no perdamos de vista a quién le estamos orando. A ese Dios creador, a ese Dios impulsor de nuevas cosas, a ese Dios dador de vida, que tiene su trono en los cielos, donde hay movimiento, donde hay expansión, donde hay crecimiento. Y luego oramos: santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es atesorarlo, es amarlo, es adorar y reconocer a Dios como el único Dios. Al santificar el nombre de Dios, cerramos la puerta a la idolatría. Y esto es muy, muy importante porque los ídolos nos estancan y limitan. Dios quiere que vivamos una vida en abundancia, una vida en movimiento, una vida en crecimiento. Pero los ídolos, si no cuidamos nuestro corazón, si no cuidamos nuestros pensamientos, los ídolos nos estancarán y nos limitarán. Así que cuando oramos: santificado sea tu nombre, estamos cerrando la puerta a la idolatría. Estamos amando y atesorando a Dios como el único Dios. Piensa por un momento en el siguiente ejemplo. En el momento de la creación, el nombre de Dios era santificado, era honrado, era reconocido, glorificado y exaltado. Job 38:7 nos dice lo que sucedía en el momento de la creación y dice: cantaban a coro las estrellas del alba y
todos los ángeles gritaban con alegría. En ese momento, en el momento de la creación, en el momento en el que el nombre de Dios era santificado, no había campo para la idolatría. Cuando tú y yo nos conectamos con Dios y atesoramos y amamos a Dios, reconociéndolo como el Creador, como el dador de nueva vida, no damos lugar a la idolatría en nuestras vidas. Y eso es muy importante para poder vivir una vida en abundancia. Tenemos que entender que la idolatría o los ídolos que puede haber en nuestro corazón nos impiden vivir la vida en abundancia que Jesús ganó para nosotros. Qué importante es santificar el nombre de Dios, atesorar y amar a Dios como nuestro único Dios. Y luego seguimos orando: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cada vez que Jesús habló del reino de Dios, lo describió como un reino que se expande y crece. Y otra vez, ¿verdad? Es el mismo tema: expansión, crecimiento, vida en abundancia. Cuando pensamos en la frase hágase tu voluntad, esto nos habla de que las cosas se hagan de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a la personalidad de Dios. Y estoy diciendo, ¿verdad? Dios es un Dios creador, Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios de nuevas cosas. Cuando oramos hágase tu voluntad, estamos pidiéndole a Dios que las cosas se hagan de acuerdo a quienes Él es, de acuerdo a su carácter. Que la vida de los cielos venga a la tierra, venga a nuestras vidas. Como dije, ¿verdad? El cielo es un mundo en movimiento, es un mundo en expansión y creatividad. Regularmente nosotros usamos la idea o la frase, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios o que se haga tu voluntad cuando las cosas no salen bien o cuando las cosas no funcionan, ¿verdad? Cuando estamos en esa situación donde vemos que algo no está funcionando, entonces usamos la frase que se haga su voluntad, que se haga tu voluntad. Pero cuando pensamos que la voluntad de Dios está conectada con su carácter, está conectada con su personalidad, ¿no será que debemos utilizar esa frase cada vez que las cosas sí funcionan, cada vez que hay orden, cada vez que hay vida, cada vez que hay creatividad, cada vez que alcanzamos nuestras metas, cada vez que logramos nuestros sueños, cada vez que superamos la dificultad, cada vez que aprendemos del sufrimiento? ¿No deberíamos de tal vez usar esa frase de que se está cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y luego oramos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan representa vida y energía, lo que necesitamos para vivir, para movernos, para hacer aquello que anhelamos lograr. Jesús dijo que Él era el pan de vida o el pan espiritual que los seres humanos necesitamos para vivir vida en abundancia. Y como puedes ver, ¿verdad? Hasta aquí, cómo cada aspecto del Padre Nuestro se relaciona con vidas en abundancia, se relaciona con cosas nuevas, con movimiento, con crecimiento. Necesitamos el pan de cada día para tener energía, para poder vivir, para poder movernos, para poder trabajar. Cuando oramos por el pan nuestro de cada día, desde un punto de vista espiritual, pedimos por la sabiduría, por la palabra, por el entendimiento que necesitamos para vivir en el reino de Dios y hacer su voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego decimos y oramos: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón en ambas direcciones nos hace
o nos habla de ser libres. Libres de la carga emocional y espiritual que pudiera estancarnos, paralizarnos y limitarnos en nuestra vida. Obviamente tú puedes aplicar y relacionar el Padre Nuestro tal vez con muchos otros conceptos de la vida, pero creo que entre más analizo el Padre Nuestro y pienso en este concepto de crecer, de madurar, de avanzar en nuestra vida, veo la conexión en cada uno de los puntos del Padre Nuestro. Todos sabemos, ¿verdad?, que cuando no nos sentimos perdonados, todos sabemos que cuando no perdonamos, nos estancamos, nos paralizamos, nos limitamos en nuestra vida. Y por eso, ¿verdad?, debemos de orar. Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El ser libres, ¿verdad?, o la libertad que trae el perdón nos hace libres del rencor, de la envidia, de la condenación, de todo aquello que nos roba de una vida en abundancia. El vivir conectados con Dios creo que tiene su más clara expresión cuando entendemos, cuando nos sabemos, cuando nos sentimos perdonados y también cuando somos prontos para perdonar. Entre más crezcamos y avancemos en sabernos perdonados y estar dispuestos a perdonar a los demás, más libres seremos, más libres para movernos, para avanzar, para crecer, para ser creativos, para aprender nuevas cosas, para experimentar nueva vida. Y luego oramos, no nos dejes caer en tentación. Y otra vez, ¿verdad?, caer en tentación es como caer en un hoyo que no nos permite avanzar. Caer en tentación una y otra vez es como estancarnos en el mismo lugar y no poder salir de él. Caemos en la tentación, ¿verdad?, al ser engañados por el enemigo, al ser engañados por las riquezas, por el placer, aún por el rencor, por la envidia, por el odio, por los celos. Cuando caemos en este tipo de tentaciones, nos estancamos, nos paralizamos, dejamos de experimentar la vida que Jesús quiere para nosotros. Qué importante orar de una manera honesta. No nos dejes caer en tentación. Porque cuando oramos, no nos dejes caer en tentación honestamente, esto nos habla de verdaderamente no querer pecar, de verdaderamente no querer caer en el mismo hoyo y estancarnos en la misma situación semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Qué importante, ¿verdad?, es que como discípulos de Jesús lleguemos a ese punto donde, aunque somos imperfectos y aunque seguiremos pecando, que por lo menos, ¿verdad?, no querramos pecar, que no sea el deseo de nuestro corazón, que honestamente y verdaderamente oremos, no nos dejes caer en tentación, porque no queremos pecar. El pecar, como ya lo sabemos por experiencia, y si tú eres un adulto, ¿verdad?, ya lo sabes, no necesito convencerte de esto. El pecado o el pecar siempre nos estanca, siempre nos limita, siempre nos roba de una vida plena, siempre nos roba de una vida en abundancia. Así que cuando oramos, ¿verdad?, de lo profundo de nuestro corazón, no nos dejes caer en tentación. Estamos conectándonos, ¿verdad?, con esta vida de crecimiento, de avance y de expansión que queremos vivir. Y luego oramos, mas líbranos del mal. Y otra vez, el mal que a veces llega a nuestra vida
o mejor dicho, ¿verdad? Cuando pensamos en el mal tenemos que verlo de dos formas. Como el mal interno, el mal que está dentro de nosotros y el mal externo. Dijo Jesús que del mal interno, del mal que está en nuestro corazón, vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los insultos, las mentiras. Jesús nos hace ver que hay una realidad de un mal que a veces es interno, que nace en nosotros como pecadores. Y cuando tú y yo oramos de todo corazón, líbranos del mal, estamos orando por ser librados de ese mal que puede originarse en nosotros y destruir la vida en abundancia que queremos vivir y destruir esa vida en movimiento, en crecimiento y en expansión que queremos vivir y que tal vez estamos viviendo en diferentes áreas de nuestra vida. Pero cuando oramos y le pedimos a Dios que nos libre del mal, no solamente le estamos pidiendo que nos libre del mal interno, sino también entendemos que existe el mal externo. Aquel mal que puede llegar a nuestra vida, no porque surja en nosotros, no porque nosotros lo busquemos, sino porque vivimos en un mundo donde existe el mal, donde a veces la maldad de otros puede perjudicarnos a nosotros, donde si no respondemos bien a ese mal, puede paralizarnos, puede estancarnos. Por ejemplo, ¿verdad? Si alguien te ofende, si alguien te traiciona, si alguien te lastima, ese mal no se originó en ti, es un mal externo. Pero si tú no respondes de la manera correcta a ese mal que está llegando a tu vida, te puedes estancar, te puedes paralizar, puedes dejar de crecer, puedes dejar de tener esa vida en abundancia que Dios quiere para ti. La Biblia nos dice que debemos de vencer el mal con el bien. Es la única forma de no permitir que ese mal externo nos paralice. Tenemos que vencer el mal con el bien. Así que cuando oramos, ¿verdad? Líbranos del mal, estamos entendiendo, estamos siendo realistas, ¿verdad? Como cristianos, tú y yo entendemos que el pecado, que el mal nos estanca, nos paraliza, no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Así que cuando oramos, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Lo hacemos porque entendemos que queremos vivir esa vida que se parece a la vida de Jesús, una vida en la que crecemos, en la que aprendemos nuevas verdades, en las que experimentamos cada día la misericordia de Dios y vamos avanzando en esta vida. Y terminamos orando porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Tú y yo podemos pedir todo lo que el Padre nuestro encierra, porque el reino, el poder y la gloria son de Dios. En otras palabras, de Él es todo lo que necesitamos para vivir vidas en abundancia. De Él, de Dios, Él tiene todo lo que necesitamos para vivir vidas en crecimiento, vidas en expansión, vidas en creatividad y avance. Pedro reconocía esta verdad, que todo lo que necesitamos para una vida en abundancia lo tenemos en Dios. ¿Por qué? Porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Bueno, espero que estas palabras, este pensamiento te ayude cuando piensas en tu vida de oración. Así que la siguiente vez que ores el Padre Nuestro, recuerda
Recuerda cómo el Padre Nuestro nos conecta con una vida en abundancia. Recuerda cómo el Padre Nuestro nos da las herramientas, nos da lo que necesitamos para no estar estancados, para no ser esclavos, para no estar en el mismo lugar, sino que nos da las herramientas para avanzar, para crecer, para movernos, para ser creativos, para experimentar nueva vida, para dejar atrás el pasado, para ser libres del pecado, para vencer la tentación. Tantas cosas, ¿verdad?, que recibimos de Dios cuando nos conectamos con una vida de oración como la de Cristo. Bueno, como siempre es un gusto para mí el poder compartir con ustedes y espero que esta palabra te ayude donde quiera que estés en tu vida. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.